hoy empezamos una serie que se llama, es una serie nueva que se llama Avivamiento. Well, today we start a new series called Revival. Y yo quiero que vayamos rápidamente a la Biblia. Thank you, muchachos, estén al pendiente, por favor, no se distraigan. Avivamiento. Y mira lo que dice la Biblia en Habacuc 3:2. Quiero que vayamos a la Biblia. Pueden leer conmigo en pantalla en inglés. Y dice: oh Señor, he oído tu fama, he considerado tu obra. Oh Señor, avívala en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Just close your eyes there where you are. Padre, en esta hora te damos las gracias, Dios mío, Father, in this time we give you thanks por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar. for the opportunity you give us to be in this place. Gracias por tu presencia. Thank you for your presence. Gracias por la alabanza. Thank you for the praise. Gracias por los hermanos que están sentados alrededor de mí. Thank you for the people that are sitting around me. Gracias, Señor Jesús, Thank you, Lord porque Jesus. sé que lo que tú comenzaste a hacer, Dios Because mío, I know that what you're going to begin no to vas a do, parar, Dios mío, hasta terminar tu obra. you're not going to finish until you do your Y work. aún en medio de dificultades, And even amidst aún difficulties, en medio de situaciones difíciles, even among difficult yo situations, declaro que tú avivas tu obra, Dios mío, I declare that you revived your en work, cada uno Lord, de in nosotros. every single one of En el us. nombre del Padre, In the name of the Father, del Hijo the Son, y del Espíritu and the Santo. Holy Spirit. Amén Amen y amén. and amen. Y bueno, pues como todos saben, estamos a punto de empezar la serie de Compitiendo para Ganar. And as you know, we're about to start the series Competing to Win. Pero el Señor puso en mi corazón ya por días And the Lord had placed in my heart for days already hablar acerca del avivamiento. to speak about revival. ¿Por qué es importante hablar del avivamiento? And why is it important to speak about revival? Es importante porque, número uno, porque está unida a la serie que vamos a comenzar. It's important because it's united to the series that we were about to start. Pero dos, porque mientras he estado buscando a Dios, But two, because when I've been seeking mientras God, hemos estado orando al Señor, as we've been praying to the Lord, nos hemos dado cuenta lo rápido que va la vida. we've realized how quickly life Y me he goes estado by. dando cuenta de varias cosas. And I've been realizing different things. Nos hemos dado cuenta cómo todo avanza tan rápido, We've realized how things advance quickly, cómo pareciera que los años pasan más rápido, how it seems like the years are passing cómo by, pareciera que los días avanzan más rápido, how it feels like days are passing by la quicker, tecnología avanza, technology is advancing, a las redes sociales, social media is todo advancing, está cada vez más rápido y más moderno. everything is faster and more Las modern. personas están corriendo, cada quien, todo es un ritmo de vida súper acelerado. It's a very accelerated lifestyle. Unos corriendo atrás de sus sueños, Some running after their dreams, corriendo atrás de sus empresas, running after their corriendo atrás de businesses, sus carreras universitarias, running after their universal corriendo atrás careers, de su casa running after their o house, de una casa nueva, or a new house, de un carro nuevo, or a new car, corriendo tras los papeles, running after their papers, corriendo para todos lados. running out for everything. Otros están corriendo también Some are also running para though, poder cumplir con todas las responsabilidades que ya hemos adquirido: to fulfill with all the responsibilities that we've acquired, trabajo, jobs, pagos, pay, responsabilidades que tenemos con la familia. responsibilities with our family. Por otro lado, On another mientras unos side, corren por sus sueños, While some are chasing their dreams, mientras unos van súper while acelerados, some are very otros accelerated, están corriendo simplemente para sobrevivir, others are just running to survive con necesidades, with needs, con depresión with algunas veces, depression at times, tratando de hacer lo mejor posible, trying to do their best, tratando de tener un fondo de ahorro para el retiro. trying to have a savings for their Y aún retirement. en medio de todo eso, And even among all of las that, cosas no siempre nos salen bien. things don't always go well. Inversiones salen mal, Investments go wrong. empresas no van bien, Businesses don't los do negocios no good. están funcionando. Businesses aren't working. ¿Cuántos se identifican con lo que estamos hablando? How many can identify with what I'm sharing today? Vemos en el mundo todas las cosas que están pasando, We see in the world everything that's happening. temblores o terremotos fuera de lo normal, Earthquakes that are out of the normal. volcanes al mismo tiempo haciendo erupción, Volcanoes erupting at the same time. huracanes pegando en lugares donde no pegaban. Hurricanes hitting places where they Como didn't en used to Hawái. hit, like in Hawaii. ¿Cuántos están comprendiendo? Do we Hay see un that? ritmo súper acelerado de todas las There's cosas. an accelerated rhythm of everything. Antes había espacios por lo menos Before there used to en be nuestra vida spaces, diaria at least in our daily para poder life, pensar, to think, para poder salir a caminar. to go walk. Es más, había tiempo hasta para aburrirnos. There was even time to get bored. Pero hoy todo espacio But now every space es llenado con textos, is filled with text, es llenado con is mensajes, filled with es messages, llenado con redes it's sociales. filled with social Hoy media. todo espacio, Now every text, ya no every ya no space existe. doesn't exist. porque lo llenamos con Because mensajes, we fill it with con messages, textos, with text, con noticias, with news, con entretenimiento, with entertainment, con compromisos with constantes, constant commitments, con trabajo with extra. extra work. Porque como estamos tras las cosas, Because since we're chasing tras things, el dinero, going tras after tengo que money, tener mi meta, oh, I have to tengo que achieve my cumplir goal. con la meta. I'm going almost to Para my cierto goal. tiempo tengo que tener tanto dinero en el banco. I have so much time to have so much money in the account. Entonces cuando vemos todo el aceleramiento del día, So when we see all the acceleration vida, of the day of life, simplemente también
también es fácil darse cuenta. then it's easy to also notice. Ante tanto aceleramiento, Among so much es fácil acceleration, darse cuenta también it's also easy to notice de todo aquello que está detenido. of all that is stuck. Porque si tú vas por el freeway Because if you go on the a freeway 65 millas por hora at 65 miles per y de hour, repente hay un carro descompuesto en el carril de alta, and suddenly there's a broken down ¿cuántos car, saben que se van a dar cuenta fácilmente? how many know that you're going to notice ¿O easily? cuántos van al speed, van normal? Or you're going at the Pero right cuando alguien speed, viene más despacio, but when someone's going slower ¿cuántos se than dan you, cuenta que tienen que pasarlo porque va how despacio? many notice that you got to pass them so that because they're going really slow? Cuando la vida avanza tan rápido, When life is advancing so cuando ves que fast, todo el mundo está corriendo, and you see that everyone's running, también fácilmente te puedes dar cuenta you can easily notice as todo well aquello que está detenido all that which is o todo stopped, aquello que se está estancando. or that which has gotten stuck. Y algo que el Señor me hablaba claramente And something the Lord had spoken to me es que la clearly iglesia se está estancando. is that the church is getting stuck. Es que hemos pedido el ritmo Is that we've asked the rhythm a causa de la falta de avivamiento, because of the lack of revival, a causa del fuego because of the que antes fire existía en muchos de that nosotros. used to exist in many of Hoy us. venimos a la iglesia, Today we come to church, servimos, we serve, cantamos, we sing, damos la mano como we mujeres, greet as ushers, venimos como seguridad, we come as security, pero simplemente but ya no está el mismo fuego. it's not the que same antes fire existía en that nosotros. used to exist in us. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? Do you understand what I'm saying? Hay cosas que se han apagado en nuestras vidas. There are things that have turned off in our lives. El hambre de la presencia de Dios que teníamos The hunger for the presence of God that ya we no used to existe have doesn't exist como antes. like it used to. Es increíble poder ver It's incredible to see cómo como cristianos how as Christians hablamos más de Dios con la misma gente cristiana que ya conoce a Dios we speak more about God with the same Christian people that already know que con la God gente que no conoce a Dios. than with the people that que está don't allá know afuera. God that are out there. Y nos ponemos la camiseta de cristianos cuando venimos a la iglesia, And we put on the jersey of Christians when we get pero to no church. cuando estamos allá afuera. But not when we're out there. Y es increíble darse cuenta cómo en el mundial It's incredible how in the World todo el Cup mundo traía su playera del país Everyone al que le iba had their favorite o al que jersey pertenecía. of the country or team that they Y todo el belonged mundo to. apasionado, And everyone was todo passionate. el mundo con la playera. Everyone had their jersey on. Pero cuando se trata de alabar en la iglesia, But when it's about praising in cuando the se trata de church, estar aquí y levantar los when it's brazos, about being here lifting ya no up your existe el hands, mismo fuego, there's not the same ya no fire. existe la misma pasión, There's not the same ya no passion. existe el mismo impulso, There's not the same ya no impulse. tenemos el mismo ánimo. We no longer have the same desire. Aún como pastores, Even as pastors, a veces perdemos el fuego, sometimes we lose the a veces fire. perdemos la pasión, Sometimes we lose the a passion. veces perdemos el enfoque de Dios Sometimes we lose the focus of God por estar persiguiendo un montón de cosas because we're chasing after so que many no things necesariamente son las cosas que el Señor quiere que persigamos. that aren't necessarily the things that the Lord wants us to Este chase versículo after. dice, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. The verse said, Lord, revive your work in midst of the Y times. si había un tiempo And if there was ever donde a el Señor time tenía que avivar su obra, where the Lord needed to revive his work, es en este tiempo. it's in this time. En tiempos de In crisis, time of en crisis. tiempos de In dificultad, times of difficulty. en tiempos de problemas, In times of problems. en tiempos donde ya no hay TPS para In- mucha gente, In times where there is no GPS for many people. donde ha cambiado el estatus legal de muchas personas. Where there is no, the legal status has changed for many people. Y todas esas cosas And all of those things son las que han ido apagando cada vez más el fuego. has started to turn off the fire. Y esa es la preocupación que el Señor puso en mi And corazón. that's the worry that the Lord placed Y in ya my el que heart. quiere ir a un grupo de conexión, vaya. Y si no quiere ir, no vaya. Oh, if someone wants to go to Connection, they can go, and if they don't Ese want es to su go, then problema. fine. That's their problem. Nosotros ya sabemos lo que el Señor ha hecho en nuestras We vidas. already know what the Lord has done in our Y ya lives. sabemos la bendición que es estar en un grupo donde nos puedan cuidar. And we already know what's the blessing to be in a Y group donde where you're podamos taking cuidar a care of alguien. and where we can take care of La someone. iglesia está aquí para educarlo The church is here to educate o reeducarlo or en todo lo re-educate que lo in some deseduca cases Hollywood, of everything that Hollywood en todo lo que lo educates, deseduca en las redes everything sociales, that the social media en todo lo que los educates, deseducan a los jóvenes en la escuela. everything that they educate the Y kids no me in refiero a school. educación de la escuela, And I'm not talking about school education, me refiero a toda la mala educación que reciben en la but escuela of all the bad education they receive con respecto a los valores morales. according to the regarding Para their eso está la values. iglesia. That is what the Pero church si is there usted lo for. quiere recibir, está bien. And if you want to receive it, Y that's si no lo fine. quiere recibir, tampoco lo reciba. And if you don't want to receive it, that's fine too. Porque a final de cuentas, Because at the end of the el day, beneficiado por lo que usted reciba o deje de recibir, the one who benefits of what you receive es usted, no is nosotros. you, not us. ¿cuántos están comprendiendo lo que estamos hablando? Do you understand what I'm saying? Dile al que está a tu lado, si quieres ir, ve, y si no, no vayas. To Si the hace una person cara, next to you, no, no if es you want cierto, to no go, hagas una go. cara. If not, no. And I'm joking, don't say that. La preocupación que el Señor nos pone en el corazón The worry the Lord places in es our porque la Biblia hearts dice en Apocalipsis lo siguiente. is because the Bible En says Apocalipsis in 2:4 Revelation the following. dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos cuando recién nos convertimos al Señor, How many when we first converted to the que Lord, fuimos a nuestro retiro, that we went to a retreat,
que recibimos su presencia, that we received His que un día presence. estábamos llorando con los brazos levantados, That one day we were crying with our no hands podíamos lifted parar up, de llorar and we couldn't stop crying por su presencia. because of His presence. ¿Cuántos ya perdimos eso? How many already lost that? ¿Cuántos ya venimos a la iglesia por rutina? How many already come to church out of ¿Cuántos ya routine? venimos a la iglesia? How many already come to Pero ya no church, sentimos lo mismo. but we don't feel the Y same? hasta cierto punto, And even to some point, de alguna forma, es entendible. it's understandable. Aún podemos hasta predicar We could even probably preach sin tener gozo, without having sin joy, tener pasión. without having passion. Pero ¿sabes qué? But do you know what? Yo tuve el mejor mentor del mundo I had the best que mentor me in the enseñó que world no me podía parar en este lugar who told me I couldn't si stand no in this primero place oraba. if I didn't first Y fue el pray. primero que me enseñó a qué hora se levantaba a orar. And he was the first one to teach me what time he awoke Y no to es pray. posible que un pastor no ore por lo menos 2 horas al día. And it's not possible for a pastor to not pray at least 2 hours a day. Y eso es lo que yo aprendí desde ese tiempo. And that's what I learned in that time. Pero sé que se puede parar a predicar But I know that you can stand up to, sin estar listo, sin estar preparado. to preach without being ready and Igual que de la prepared. misma forma se puede parar aquí y cantar. The same way you can stand Sin up here tener to fuego en el sing corazón. without having fire in Solo your heart. cantamos porque tenemos una voz bonita. We just sing because we have a nice Y voice. se nos ha convertido en una rutina And it's become a routine. el venir a la iglesia Coming to church. y en vez de adorar a Dios, And instead of worshiping criticar a God, los hombres y mujeres de Dios. we criticize the men and women of God. ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? What was good, what was Esto no bad, me gustó. what I liked, what I didn't. Y por cualquier tontería, And for any foolish hoy, thing, hoy preguntamos al Señor si estamos en el lugar correcto. we ask the Lord, am I in the right place? ¿Sabes quiénes se van de esta iglesia? Do you know who leaves this church? Los que quieren ser apapachados todo el tiempo, Those who want to be comforted all the pero time, que no quieren ser confrontados. but they don't want to be confronted. Y la iglesia está no solamente para apapacharnos. And the church isn't just here La for iglesia está comfort. para hablarnos la verdad It's here to speak the truth y para despertarnos. and to awaken us. Porque de alguna forma el enemigo siempre nos ha querido tener dormidos. Because at some point the enemy has always wanted us to be dormant. Entonces a veces venimos a la iglesia, So sometimes we come to church, pero la atmósfera que se percibe but the atmosphere that you no es una perceive atmósfera de pasión, is in a passionate no es una atmosphere. atmósfera de avivamiento, It's not no one es of una atmósfera revival. de hambre. It's not one of hunger. Y sabes qué es lo que, si vemos la Biblia, And you know, if we see the nos Bible, vamos a dar cuenta que todo lugar donde hubo un avivamiento we're going to realize that every place where there en was la a historia de la revival, Biblia in the story of es the porque Bible, había hambre it's because there was y había hunger sed de la presencia de and there was Dios. thirst for the Es presence of porque la God. gente estaba desesperada por It's su presencia. because people were desperate Es for His porque la gente presence. tenía sed de la presencia de It's because Dios. people were thirsty for the presence of God. Por eso la Biblia dice que en el día del Pentecostés And that's why it says on the day of la gente estaba Pentecost, unánime, junta, people were united estaban together. anhelando lo mismo, They were pensando lo mismo, desiring the same, queriendo lo thinking the same, mismo. wanting the same. Pero hoy estamos aquí, ay, ya quiero que termine, And over Señor. here, Lord, I want you to finish. Y otro, men, ¿cómo lo voy a hacer con mis inversiones? And another, how am I going to Y do otro, with oh, my mañana tengo investments? que pintar 5 apartamentos. Another one, man, I have to Y, pay y 5 por todo apartments. mundo, en vez de estar unánimes, And instead of being united, en vez de estar juntos, instead of being together, estamos aquí juntos. we're here O el que together. estemos en este lugar juntos, Whether we're in this place no quiere decir together, que estemos unidos. doesn't mean we're united. No quiere decir que estemos pensando lo It mismo. doesn't mean that we're thinking the No same. quiere decir que estemos anhelando lo mismo. It doesn't mean that we're desiring the Y lo same. único, la única solución The only solution a cualquier situación que estemos to pasando any situation that we're going es through Dios. is God. Porque ¿para qué queremos a Dios? Because why do we want Si todo lo God vamos a querer hacer en nuestras propias fuerzas. if we're going to want to do it in our own strength? ¿Para qué queremos a Dios? What do we want God Si todo lo for voy a querer resolver yo. if I'm going to want to resolve everything? Hay momentos donde el Señor te dice, la Biblia te dice, There are moments where the Bible says and the Lord quédense says, quietos stay still y adoremos al Señor. and worship the Lord. Busquemos a Dios Seek God para que Él pueda hacer todo aquello que Él quiera hacer en so He nuestras can do vidas. everything that He wants to do in our lives. Entonces todo esto es lo que se percibe en esta atmósfera. So that's what you perceive in this atmosphere. Que venimos a servir, That we come to serve, que está la alabanza y siguen platicando. that the praise is going on, Que everyone's algunos still vienen a la iglesia a talking. dormirse. Some come to church to sleep. Yo no sé si me están entendiendo, I don't know if you're understanding. pero es una realidad. It's a reality. Hey, la Biblia dice que la iglesia es la cabeza y no cola. The Bible says that the church is head Pero and not vemos la tail. iglesia como cola. But we see the church Al as a gimnasio tail. le doy toda la energía. At the gym, I give it my Al all. trabajo le doy lo mejor de mí. In my job, I give it the best of Pero me. a Dios le doy toda mi flojera y But todas mis... God, I give all my laziness Y to. vengo sin ganas a la iglesia. And I come with no desire to church. Y nos vamos de aquí And we leave this igual place que como llegamos. the same way we left. Con We came in sueño,
sleepy, porque no recibimos lo que teníamos que recibir, because we didn't receive what we needed to que receive, porque volvemos otra vez a hacer lo que no teníamos que hacer because we go back to doing the thing that we y shouldn't que ya do, habíamos dejado de that we hacer. had already stopped doing. Y hasta cierto punto yo reconozco que lo que está pasando es normal And to a point, I recognize that what is happening por is los momentos normal difíciles que estamos pasando. because of the difficult moments we're going through. ¿Cuántos saben que estamos pasando en momentos difíciles? How many know that we're going through difficult Situaciones moments? políticas en el país difíciles. Political situations in the country that are difficult. Lo hemos dicho desde hace semanas. We've said it for No weeks now. ignoramos el dolor. We don't No ignore ignoramos the lo que pain. estamos pasando. We don't ignore what we're going Así es que through. por eso como pastor, Which is why as a antes de pastor, continuar, before continuing, yo quiero preguntarles ¿cómo están? I wanna Pongan ask las you, preguntas en pantalla, muchachos. how are you? ¿Cómo están? How are you? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo estás? Ask the person next to you, how are you? No, pregúntale bien. Ask him, ¿Cómo estás? how are you? ¿Cómo está tu fuego? How is your fire? ¿Cómo está tu vida? How is your life? ¿Hay alguien que tenga alguna preocupación hoy? Levante su Is mano. there someone that has a worry today? Lift up your hand. ¿Nadie tiene preocupaciones? No O one has worries? sea que nos puede morir aquí ya morirnos y que el Señor nos lleve a So su we could die presencia. today and the Lord can take us, right? ¿Cómo están? How are you? Mira seriamente a la persona que está a tu lado. I want you to seriously look at the person Ya de next verdad to you. sin reírte, yo And sé I que te mean puede it. ganar la risa. I know you can try to smile, but try Pero to be pregúntale, serious. ¿cómo estás? Ask him, how are you? Ahora haz la siguiente pregunta, ¿cómo está tu corazón? Now ask him the next question. How is your heart? ¿Cómo está en realidad tu corazón? How is your heart truly? ¿Qué es lo que te tiene afligido? What has you afflicted? ¿Cómo te sientes hoy? How do you feel today? ¿Qué te está robando tu paz? What is stealing your peace? ¿Y qué te está robando tu alegría? What's stealing your joy? ¿Qué es lo que está impidiendo que puedas enfocarte en la presencia de Dios? What is stopping you from focusing on the presence of ¿Qué es lo God? que está impidiendo What is stopping you que puedas adorar a Dios como antes lo hacías? from worshiping God as you used to? O quizás que lo hagas como nunca lo has hecho. Or perhaps do it as you've never done it before. ¿Cuántos, si el Señor estuviera presente, If the Lord was present delante de today ti, before you, así palpable, like palpable, physical, físicamente? physically No speaking? podemos verlo porque dice el Señor, la Biblia, que el que vea a Dios no vivirá. The Bible says that if you see God, you Me won't refiero live. físicamente. But I'm referring like Pero physically. ¿qué le preguntarías al Señor? What would you ask the ¿O Lord? qué? ¿O cuántos tendrían una petición que poner en sus Or how manos? many would have a petition to place in his hands? ¿Verdad que la mayoría? Wouldn't we all? Muchos tendríamos quizás una pregunta. We all perhaps would have a question. Muchos quisiéramos poner una petición en sus manos. We all perhaps would want to place a petition in his hands. Entonces, una vez más, ¿cómo están? So once again, how are you? Esta serie, entonces, quiero que entiendan, In this series, I want us to no understand tiene como objetivo condenar a the nadie objective isn't to que condemn se sienta anyone cansado, so they can feel tired, que se sienta frustrado, that feels que frustrated, se sienta agobiado, that feels burdened, que se sienta triste. that feels sad. Este no es el objetivo. That's not the El objective. objetivo simplemente más bien es reconocer The objective, better yet, is to el understand estado en el cual estamos the state in which we're y in volver a poner nuestra mirada en Jesús. and be able to place our eyes once again on Jesus. Porque ¿sabes por qué las cosas a veces van difíciles? Because do you know why sometimes things get difficult? Porque a veces quitamos la mirada de Jesús. Because sometimes we remove our eyes ¿Sabes por from qué a veces Jesus. hacemos de todo y sentimos que nos estamos hundiendo? Do you know why sometimes it feels like we're doing everything and it feels like you're still Porque la sinking? Biblia dice que cuando Pedro bajó de la barca Because the Bible says that when Peter got y off the quitó la boat mirada de Jesús and he removed his sight y de from repente Jesus, la quitó and as soon as y he de repente removed dice it, la Biblia que él vio el viento the Bible says that he saw the wind, y el viento no se ve, and you can't see the el wind. viento se siente. You feel the wind. Pero cuando quitamos la mirada de But when we Jesús, remove our sight from Jesus, empezamos a ver cosas que no tenemos que ver. we begin to see things we Y don't todo have to aquello see. que no debemos ver And all that which we don't que have to empezamos see, a ver, that we begin to está apagando see, el fuego en nuestro corazón. starts to Todo aquello extinguish que the vemos que fire. no debemos ver Everything that we see that we shouldn't see va haciendo que los obstáculos se vayan viendo más grandes, makes the obstacles look bigger, que los problemas se sientan más makes the grandes problems feel y bigger, entonces empezamos a hundirnos. and then we begin to sink. Pero déjame decirte But let algo, me tell you, el Señor sigue siendo el mismo Dios que tiene poder the Lord is still the same one who has para que power, aunque sientas que te estás so that hundiendo, even though you feel like you're simplemente sinking, vuelva a poner tu mirada en just Él place your eyes back y vas a on ver Him. cómo va a extender una vez más su mano And you're para going to see how He's going to rescatarte. extend His hand Vas to a ver cómo rescue una vez you. va a tomarte de la mano How He's going to take you para from the sacarte de, hand, de ese estado de to ansiedad, take you from that state of de ese anxiety, estado de from depresión, that state of de ese depression, estado de from angustia. that state of Pero Él anguish. quiere que volvamos a poner nuestra mirada en But He Él, wants us to set our que eyes on Him podamos volver a again, creer una vez más en Él, that we can believe in Him que no again, dejemos que nada nos distraiga de su that we don't presencia. allow
anything else to distract us from His presence. Porque es una realidad Because it's a que reality todo lo que está pasando that everything that's happening ha hecho que cada vez el cuerpo de Cristo, has made that every day the avance body más of lento. Christ to advance eso es slower. lo que ha hecho That's what it's done. que a veces vayamos más despacio That sometimes we go slower y que estamos estancados. and now we're stuck. Y es normal hasta cierto punto, And it's normal up to a point. porque ante estas circunstancias que estamos viviendo, Because before these situations that we're going through, y yo no sé cuántos aquí tenían TPS, and I don't know how many tienen que levantar people su had mano. TPS, pero hoy sabemos que miles de personas but we know now that thousands of people cambió su estatus legal. had their legal status changed. Y sobre todas las preocupaciones que ya tenían, And above all of the worries that they hoy se already añade had, una preocupación más. now another worry has been added on. Son los hispanos en este tiempo, So Hispanic people in this no la time, tenemos fácil. we don't have it easy. Y aprovecho para darles esto. And I'm going to take advantage to share Tuve una this. reunión con la policía esta semana I had a meeting with the police y department, claramente me dijeron with the police this week, and they told que me hay un clearly window, that hay there una ventana is a window, para cuando alguien es detenido. so that when someone is Hay detained, una ventana there is a para window poder sacar a esa persona de ahí to remove that person from there, y que no sean deportados. and that they are not deported, Es decir, tienen que moverse meaning they have to move rápidamente. quickly. Y ellos no están trabajando con migración, And they're not working with pero no pueden immigration, evitar que llegue migración. but they can't avoid immigration from arriving. Entonces, aquí han estado los abogados. So here the lawyers have been here. So, hemos traído todos los recursos que podemos. We've brought the resources that we Les traemos de can. información que podemos. We've given you the information Pero that we usted tiene que can. mover la piedra. But you got to move the Usted stone. tiene que hacer su parte. You got to do your Y part. cuando usted está en un grupo de conexión And when you're in a y connection se da group, cuenta a alguien que algo pasó así, and someone realizes that entonces something es like cuando that happened, nosotros podemos saber. that's where we can Y es know. cuando nosotros podemos directamente hablar al abogado And that's where we can call the y ver lawyers qué es lo que se puede hacer. and contact them with Me you to acuerdo see what you que can do. una persona estuvo detenida, I remember there was a person who was que hoy detained, por hoy está afuera, who now is out. pero me acuerdo que estábamos de vacaciones. But I remember we were on Yo estaba en un vacation. museo en Chicago I was in a museum in y me acuerdo Chicago, que allá me llamaron and they called me y over desde there. ese momento desde ahí llamé al abogado And from that moment, I called y the empezaron a lawyers. moverse en ese caso. And they started to move in that Pero case. cuando no están en un grupo de But conexión, when you're not in a connection cuando group, no sabemos, when we don't cuando no know, tienes amistades, when you don't have cuando no tienes friends, relaciones, when you don't have entonces no sabemos relationships, cómo ayudarte. then we don't know how to help you. Y entonces te enojas porque la iglesia no hizo nada por ti. And then you get mad because the church didn't do anything for you. ¿Cuántos están comprendiendo lo que estamos How hablando? many understanding what I'm ¿Cuántos le saying? pueden dar un fuerte aplauso al Señor y para que no estén tan serios? How many can give a strong applause to the Lord? Ante todas las circunstancias que estamos pasando, Before all the situations that we're going es through, normal que una persona que está pensando en qué sucederá con mis hijos, it's normal for a person who y mi thinks what's going to familia en happen general with si my me family and deportan. my children if I get deported. cuando una persona está pensando, ¿y qué sucederá si nos divorciamos? When a person is thinking, what will happen if we get divorced? Cuando una persona está pensando, ¿y qué será de mí si no puedo dejar esta adicción? When a person is thinking, what's going to happen with me if I can't break this Porque addiction? todavía hay personas en la iglesia Because there are still people in que church están luchando con that are adicciones. struggling with Y addiction. no necesariamente es de droga o de alcohol. And it doesn't have to be Pero hay drugs and adicciones de alcohol, muchos tipos. but there's different kinds of addictions. Y seguramente hay personas que están luchando con adicción. And perhaps there's people struggling with Cuando una addiction. persona constantemente está pensando, When a person is constantly ¿en thinking, qué pasará con mi familia si no termino con esta relación extramarital? what will happen with my family if I don't end this extramarital relationship? Porque probablemente también hay personas, Because perhaps there's also están aquí en la people iglesia, that are here in church, pero que están teniendo un amorío fuera de su matrimonio. but they're having a love interest outside of marriage. ¿Qué pasará What would si no happen termino con esta relación? if I don't finish with this Cuando relationship? una persona está constantemente pensando, When a person is constantly thinking, ¿qué pasará si el Señor no me sana? what will happen if the Lord doesn't heal me? Porque están enfermos Because they're sick, o porque está enfermo algún or familiar. because a family member's sick. ¿Qué pasará What will happen si se me van los if años the years y pass no estoy by preparado para mi retiro? and I'm not ready for my retirement? Porque hay muchas personas que están pensando constantemente en esto. Because there are people who are constantly Y eso thinking es of this, normal. and that's normal. Uno tiene que prepararse para su retiro. One has to prepare for your ¿Cuántos están retirement. preparados para su retiro? How many are prepared for your retirement? Y puede ser muy triste la historia con los hispanos. And the story can be sad with Hispanic people. Y por eso cuando alguien muere, And that's why when someone dies, tenemos que pedir dinero por Facebook. we need to ask for money on Facebook. Eso es importante It's que podamos important aprender estas cosas that we can learn these y things que podamos prepararnos. and that we can get Pero prepared. cuando una persona está pensando constantemente, And when a person is thinking ¿qué pasará si se constantly, me van los años y what no will estoy happen preparado if para el years retiro? pass by and I'm not ready for ¿Qué pasará retirement? si mis hijos no dejan las pandillas? What will happen if my kids don't leave the gangs? Una persona que está pensando en algunas cosas de estas Someone who is thinking things like this pierde toda su energía en eso. loses all of their energy in Y that. esta persona simplemente And that person
ya no tiene fuerzas para servir con pasión. doesn't have strengths to serve with Ya no passion tiene anymore. fuerzas para darle lo mejor a Dios. Doesn't have strengths to give God the best. A esta persona le queda poca fuerza. That person has little strengths. Y eso nos explica And that explains por qué muchas de las personas why many people se ven y se sienten see and feel distantes, distant, irritables, irritable, desanimadas, discouraged, menos comprometidas, less committed, incapaces de concentrarse, and unavailable to concentrate, espiritualmente frías, cold spiritually, y muchos de ellos aún sin esperanza ya para el futuro. and many of them perhaps with no hope for the future. Esto This que acabo de mencionar that I just mentioned es lo que ha apagado la flama is what has extinguished que ha the apagado el flame. fuego It's what extinguishes en el the pueblo de fire Dios. in the people of God. Puede haber muchas cosas más, There could be many more things, pero estas son algunas de las cosas but these are some of the things que han hecho que el fuego se apague en that have nosotros. caused the fire to turn off in our ¿Cuántos lives. identificaron por lo menos con una cosa que acabo de How mencionar? many identified with at least Levanten one su thing that I mano. shared? Lift up your hand. La mayoría. The majority. Entonces simplemente, por eso es importante una vez más And that's why it's important once again poner la mirada en Dios to place our eyes on God. y recordar que lo que el Señor ya hizo antes, And remember that what the Lord already lo did puede before, volver a hacer. He can do it again. ¿cuántos están de acuerdo con How eso? many are in agreement with ¿Cuántos that? vienen a la iglesia How many come to porque church? saben que hay un Dios todopoderoso Because you know that there's an que no se all-powerful quedó clavado God en la cruz, who didn't stay on the sino que cross, resucitó al tercer día y lo hizo con poder? but resurrected on the third day and did it with power? ¿Cuántos vienen a la iglesia How many come to church? porque reconocen que hay un Dios todopoderoso, Because you recognize that there's an que es el alfa all-powerful y el God, omega, the alpha and que es el omega, principio y el the fin, beginning and the que es el end, Dios omnipotente, the one who is omnipresente, omnipresent, omnisciente, el que nos amó de tal the forma one who loved us que in mandó a such su a way, único hijo who sent his only a begotten morir por Son cada uno de to nosotros. die for every single one of us. ¿Cuántos reconocen How many que vienen a la recognize iglesia that you come to no church porque alguien solamente te invitó, not because someone invited you, pero porque tienes la revelación de quién es but Dios? because you have the revelation of who is God? Y cuando recordamos lo quién es Dios, And when we recognize who is entonces God, empieza a venir un avivamiento una vez más a nuestras then vidas. a revival comes again into our lives. Por eso el punto número uno hoy And es: that's why today's point number recuerda one su fama is remember his para fame volver a creer. so you can believe again. Una vez mira lo que dice Habacuc Look 3:2. what Habakkuk says. Dice: he oído todo acerca de ti, Señor. He oído todo. I've heard all. ¿Cuántos han leído la Biblia? How many have read the Bible? Levanten la mano, ¿quién no ha Lift up leído your la hand. Biblia? Who hasn't read the Bible? Lift up your hand. Ok, me imagino que todos han leído la Biblia I aquí, imagine ¿verdad? we all have, okay? Porque si no la han leído es bueno que la lean. Because if you haven't, it's good Pero for you mira to una read vez it. más, cuando uno lee la Biblia, But when you read the Bible, uno escucha we hear y uno mira en la Biblia and we see in the todo Bible lo que el Señor ha hecho. everything that the Lord has done. Entonces Habacuc dice: he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, todo lo que ya hablé, Everything that I already spoke, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Porque déjame decirte algo. because let me tell you, Yo creo que a veces, I believe that cuando el sometimes Señor ve cómo está su iglesia, when the Lord sees how his cómo church llega la is, gente a su iglesia, how people come to cómo his llegan a church, adorarlo, how people come to cómo worship, llegan a how servirlo, people come to serve, y se compara la iglesia and he compares the con un church estadio de fútbol en el mundial. with a stadium of football ¿Dónde in había más the pasión? World Cup. Where was there more passion? ¿Dónde había más algarabía? Where was there more passion? ¿Dónde había más gritos? Where was there more shouting? ¿Dónde había más Where expectativa? was there more De expectations? tal forma que cuando el equipo que le ibas pierde In such a way where the team that you're going for Hasta lost, lloras. you would even cry y hasta haces berrinche and you would even throw a y tantrum. hasta avientasle cosas a la And then televisión you start throwing things at y the hasta sin TV. televisión se quedaron And you would even algunos. stay without a TV. Entonces, ¿ustedes no creen que el Señor también pueda decir qué está pasando con mi pueblo? So you don't think that the Lord is also asking what's going ¿Dónde on with están my las people? prioridades de mi iglesia? Where are the priorities ¿Dónde of están my las church? prioridades de mi pueblo? Where are the priorities of my people? Cuando vemos ese versículo, When we see that verse, nos explica, debemos entender el proceso de lo que estaba pasando ahí. we should understand the process of what was going there. Habacuc primero recordó Habakkuk first todo remembered lo que el Señor había hecho. everything that the Lord had Es done. importante que entendamos It's important that we que para que el understand Señor avive su obra en este tiempo, in order for the Lord to revive his work in this time, para que pueda venir un avivamiento a nuestras vidas, so a revival can come hay que into our lives, recordar a Dios we need to remember en lo God que ya hizo en el pasado. in what he's already done in the past. Habacuc seguramente recordó que un día el Señor Habakkuk probably remembered that one day the Lord
tuvo misericordia de su pueblo had mercy over his y que people. cuando estaba siendo oprimido en Egipto, And when he's being oppressed in el Egypt, Señor mandó a un libertador que se llamó Moisés. the Lord sent a deliverer that was called Moses. Y cuando Moses. Moisés llegó a And Egipto, when he arrived to el Señor Egypt, se manifestó con poder, the Lord manifested with con power, plagas with de plagues todo tipo, of all hasta kinds, que el pueblo de Dios salió de Egipto. until the people of God El left pueblo Egypt. estaba oprimido. The people were Y oppressed. Habacuc se recordó, Habakkuk hoy remembered. estamos oprimidos, Today we are pero oppressed. así como lo hiciste en Egipto, But just like you did it hoy in lo puedes Egypt, hacer en mi you época. can do it now in my Y así season. como lo hizo en la And just época like you did it in that de season Moisés y de Habacuc, of Moses and Habakkuk, también lo puede hacer en el he 2026. can also do it now in 2026. Así como ya rescató a personas antes, Just like he rescued people before, Dios nos puede volver a rescatar en este tiempo. God can rescue us now in this time. Así como ya transformó familias, Just like he already transformed también el families, Señor puede transformar la tuya. the Lord can still transform yours. Así como has escuchado que el Señor restauró Just matrimonios, like you heard the Lord restored el marriages, Señor todavía puede restaurar en este tiempo el tuyo. the Lord can still restore yours in this time. Así como el Señor ya trajo familias enteras a la iglesia, Just like the Lord brought whole families to the el Señor church, puede traer también a la tuya the Lord completa a la can iglesia. also bring your complete family Así to como el church. Señor arregló papeles de otras personas, Just like the Lord fixed the legal así status como of me other dio people, papeles a mí, just like he gave it to me, también te puede dar papeles a he ti. can also give papers Solamente to you. pon la mirada en el Señor. Just set your eyes Pon la on the mirada una Lord. vez más en Él. Set your eyes once again on Recuerda him. todo lo que Él ya hizo. Remember what he Porque already cuando did. recordamos el pasado, Because when we remember the past, Dios nos da fe para seguir caminando en el the Lord presente gives us the faith to walk in y the nos pone la present. mirada en el futuro. He places the eyes Pero on the cuando future. vienes a la iglesia y no hay expectativa, But when you come to church and there's no expectation, cuando vienes a la iglesia y no tienes hambre, when you come to church and there's no hunger, cuando vienes a la iglesia solo por venir when you come to church just to come, y no hay avivamiento en ti, and there's no revival entonces in no you, estamos poniéndole demanda a Dios. then we're not setting a demand on God. Es importante recordar It's important that we que el understand Señor lo puede volver a hacer otra that vez. the Lord can do it again. Pon en pantalla esta frase, porque cuando recordamos lo que Dios hizo ayer, Because when we remember what God did yesterday, recuperamos la fe we recover the faith para lo que puede hacer hoy. for what he can do today. Y hoy necesitamos que Él avive su obra. And we need him to Hoy revive his work. necesitamos que Él vuelva a hacer lo que hizo en el pasado. We need him to do what he did in the Hoy past. necesitamos que todo este pueblo que está oprimido We need every person that is oppressed pueda ser libertado. can be set Y free. el único que puede hacerlo And the only one who can do it es Dios. is God. A este punto el único es Dios. To this point, the only one who can do it is Al God. punto que está tu matrimonio, To solo the Dios lo point puede where your rescatar. marriage is at, only God can Al rescue it. punto que están tus finanzas, solamente Dios las puede To the restablecer. point where your finances are, only God can restore it. Yo no sé cuántos me están entendiendo. I don't know how many are Pero el understanding. Señor quiere que recuerdes una vez But más the Lord wants you to remember todo lo once que Él ya again hizo. everything that he already did. Amén. Amen. Para que lo vuelva a hacer. So you can do it, he can do it again. Entonces recordemos que el avivamiento del que estamos hablando So let's remember that the revival that we're talking about comienza cuando dejamos de magnificar nuestros problemas starts when we begin to stop magnifying y our volvemos a problems. magnificar a Dios. And we begin to magnify Porque a veces God. vemos los problemas mucho más grandes que Because Dios. sometimes we see the problems bigger than God. Y Dios es mucho más grande que cualquier And problema. God is bigger than any problem. Y siempre que hablo de magnificar And every time that I talk los about problemas, magnifying the problems, me acuerdo de una persona que estuvo aquí sentada, I remember of a person who was Un sitting amigo down nuestro. here, a friend of ours, un millonario a millionaire, que se quería quitar la vida, who wanted to take his life. que estuvo sentado entre estas sillas And he was sitting among these chairs. y que me decía, pastor, And he said, Pastor, tengo todo. I have everything. Tiene más de 100 restaurantes en el He has mundo. more than 100 restaurants in the Incluyendo world, aquí en Las Vegas. including here in Las Vegas. Me dice, teniéndolo todo, And he said, even having no everything, tengo ganas de vivir, I have no desire to live. no tenía ganas ni de bañarme, I didn't even have a desire ni to de shower, levantarme de la cama, not even to get up out of bed. porque veía los problemas tan grandes. Because I would see the problems so big. Y me acuerdo que Apóstol hizo una ilustración, And I remember Apostle did an Con un illustration muñequito chiquito with a small de little, peluche, little stuffed pero que le animal, pusieron una luz por detrás. but they put a Y la light sombra del behind muñequito it. se hacía enorme. And you could see how the shadow of the Muchas stacked veces animal así grew. vemos los problemas, And that's sometimes how we see the problem. mucho más grandes que Dios, Greater than God. cuando Dios es mucho más grande que los When God problemas. is greater than the Por eso el problems. avivamiento viene And that's why revival cuando dejamos comes de magnificar los problemas, when we stop magnifying the nuestras problems, necesidades, our y needs, magnificamos a Dios and we en nuestras magnify necesidades. God in our needs. ¿Cuántos me están entendiendo? How many are Porque un understanding? pueblo y una iglesia Because people and que church recuerda las obras que Dios hizo, that remember the works that God has done, no solo cree por una nueva manifestación, they don't only believe for a new pero manifestation, también cree por un avivamiento. but they believe for a revival.
Y mi esposa y yo And my wife and estamos I orando por un avivamiento en la iglesia. are praying for a revival in the church. Estamos orando por un avivamiento en el cuerpo de Cristo. We're praying for a revival in the body of Estamos Christ. orando We're praying para que el Señor traiga un despertar so en la the Lord iglesia. can bring an awakening in the Y sé church. que ahorita viene como el break-in, And I know right now it's just like, the break-in. pero en unas semanas más va a venir el breakthrough But later on va a haber un rompimiento. y después va a venir el breakout. And then I know después it's vamos going a ver to cómo expand. todos It's gonna be a estamos breakout. avivados. And we're going to see how we're Vamos a ver encouraged. cómo una vez más volvimos al We're Señor going to otra see how vez. once again we went back to the Y el Lord. Señor va a hacer con su iglesia lo que quiera hacer. And the Lord is going to do with His church what He wants to Pero do. necesita haber un avivamiento. But there needs to be en a cada uno de revival nosotros. in every single one of us. ¿Cuántos están comprendiendo? How many are understanding? Amén. Tenemos que recordar, escúchame bien, We need to remember para poder entrar a esta serie, todos los que vamos a abrir grupos de conexión. everyone who's going to open a connection group. Esta in serie the se llama series. para empezar a correr con los grupos. In order to start running with the groups, Hay que recordar quién está corriendo con nosotros. we need to remember who is running Y ese with que us. está corriendo con nosotros es Dios. And the one who's running with us is Porque God. va a haber obstáculos, Because there's going to be va a haber obstacles. problemas, There's going to be va a problems. haber There's dificultades, going to be difficulties. pero Dios sigue siendo Dios. But God is still Dios no ha God. perdido su poder. God has not ended Dios His no ha power. perdido su amor por nosotros. God has not finished His love with Dios us. no ha perdido su amor por tu He matrimonio, hasn't lost His por love tu for your familia. marriage or for your family. Él sigue queriendo lo mejor para ti, He still wants lo the mejor best para for tus you, hijos. the best for your Él sigue siendo un children. Dios de bendición y de prosperidad. Still a God of blessing and prosperity. Y sé que viene prosperidad And I know the prosperity para is cada coming familia de for águilas. every family of águilas. Cuando nosotros oramos por el crecimiento de la iglesia, When we pray for the growth of the church, oramos por tres cosas: we pray for three things. que haya crecimiento espiritual, That there's spiritual growth, que haya crecimiento numérico that there's y numeric que haya growth, crecimiento financiero. and that there's financial Y cuando growth. hablamos por el crecimiento And financiero, when we talk about financial oramos growth, por todos we ustedes pray for every single para one que el of you, Señor les bendiga so that the Lord can y bless para you. que le puedan dar al Señor siempre lo que le corresponde a So you Dios. can always give to the Lord what belongs to the Y Lord. sé que aunque hay cosas que no han salido bien, And I know that sometimes things haven't sé gone que well. aunque empresas, negocios han salido mal, Even though businesses have gone wrong, sé que aunque algunos están preocupados por trabajo, that though some are worried for el Señor their va a traer jobs, algo grande a su the iglesia. Lord will bring something big Solo to no the church. quitemos la mirada de Él. Let's not remove our sight from Him. Y me acuerdo que la semana pasada I remember last week, estuve con un judío en mi oficina I was with a Jewish man in my, que in vino a my darnos office las gracias who came to thank us. y voló desde Phoenix. And he flew all the way from Él es de una Phoenix. organización que se llama Jewish Voice. He's from an organization called Jewish Voice. Son judíos. They're Jewish La Biblia people. dice que en Israel serán benditas todas las naciones de la tierra. The Bible says that in ¿Cuántos Israel saben all eso? the nations of the earth will be Amén, que en blessed. Israel serían benditas todas las naciones del mundo. That all the nations of the earth would be blessed. Águila Centro Familiar Cristiano, Eagle CFC, antes de mandar un cheque a pagar cosas, before sending a check to go pay lo something, primero que se hace the first thing we cada do, primer día del mes every first day of the month, es mandar un cheque de $1,000 is send a check of a $1,000 Jewish Voice, to Jewish a los Voice, judíos primero, to the Jewish people. porque en ellos será bendita Because in toda them, la tierra, all the land todas will las be naciones blessed, del all mundo. the nations of the earth. Y Jack Zimmerman, el rabí Jack Zimmerman, And the rabbi, Jack estuvo Silverman, en mi oficina was in y my me acuerdo que me dijo: quiero orar por ti. office and he said, I want to pray for you. Puso sus manos en mis manos ahí en mi escritorio He placed his hands on my e hands hizo in una the desk, oración en español and he did a prayer in Spanish. tan bonita, tan It poderosa. was so beautiful and so powerful. Y yo sentí como vino un rompimiento para la And I iglesia. felt how a breakthrough came Nunca for había the orado un church. judío por mí A Jewish person had never prayed for me, y yo nunca había escuchado un judío que orara por la iglesia. and I had never heard a Jewish person Pero de pray la for forma the como él church. oró, But the way he yo tuve la prayed, revelación de que hay un rompimiento para I nuestras had a vidas. revelation that there was a breakthrough Solamente for our lives. pongamos a Dios We just primero. need to place God first. Pongamos a Dios primero. Place God Pongamos first. a Dios primero. We need to place Pongámonos God eso en first. nuestra mente, en We gotta nuestro set that in our corazón. mind, in our heart. Dios es primero. God is first. Y vamos a ver cómo Él va a empezar a levantarnos una vez And then más. we're going to see how He's going to lift us up once Entonces, again. debemos en esta carrera que vamos a estar teniendo, So in this career that we're going to be hay que correr facing, esta carrera con avivamiento. this race that we're going to be doing, we need to ¿Cuántos run están it with entendiendo? revival. Por eso el punto número uno, That's why number one recuerda was, la fama de Dios remember God's para fame, que vuelvas a creer to en believe Él. again. Y dos, es tiempo And number two, de regresar al altar y al primer amor. it's time to go back to the Mira lo altar que and dice to our first Apocalipsis. love. Look what Revelation says. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Es importante que entendamos It's important that we understand que Dios no solamente quiere que recordemos su poder y la fama y lo que Él hizo en el pasado, that God doesn't just want us to understand His fame, His power, what He's done in the past. pero con este versículo a mí me está diciendo que el Señor quiere que nos demos cuenta, But with this verse, the Lord wants us No to lo quiten, por understand favor. and realize quiere que nos demos cuenta en qué momento
nos apagamos. And He wants us to realize at what point we turned off. ¿Qué fue What was it lo que hizo que te apagaras? that caused you to shut down? Es decir, Dios quiere recordarnos en qué momento empezamos a perder la pasión. Meaning the Lord wants us to remember what point did we start losing our passion? En qué momento ese fuego que teníamos. At what point did that fire that we had? ¿En qué momento el fuego que teníamos At what point did the fire that we had se convirtió en una flamita? turn into a small little flame? ¿En qué momento la pasión que tenías para servir? At what point did that passion that you had to serve? ¿En qué momento ese corazón que tenías de servicio At what point did that heart that you had se for empezó a service apagar? start to shut down? ¿Qué circunstancia en la vida What circumstance in life provocó que te apagaras? provoked you to shut down? Provocó que perdieras el amor. Provoked you to lose the love? Provocó que perdieras la pasión por Dios. Provoked you to lose the passion for God? ¿Qué fue lo que apagó tu ser, What shut your being tu down? espíritu, Your spirit down? tu fuerza, Your strength tu down? energía? Your energy down? ¿Qué fue lo que te apagó? What shut you down? El Señor quiere que te recuerdes. The Lord wants you to remember. Mira hasta dónde has caído. Look how far you've fallen. Porque es importante esto. Why is this important? Porque si no estamos conscientes dónde caemos, Because if we're not aware of where we've vamos a fallen, volver a caer. we're going to fall again. Si no estamos If conscientes, we're not aware, ¿qué fue lo que nos apagó? what caused us to El shut Señor nos down? puede volver a encender, The Lord can ignite pero us nos again, vamos a volver a apagar. but we're going to shut down again and turn off. Es importante que te des cuenta It's important that you de dónde realize has caído where have you fallen y from. ahora And now, a dónde estás, Where- hasta dónde has caído. up to where you have fallen. Where ¿Qué are se you? hablaba de ti antes What was spoken about you before? y qué se habla de ti ahora? And what is spoken about you now? ¿Qué decían de ti What did antes they used to say about you before? y qué se dice de ti ahora? What do they say about you ¿Qué now? pensaba de ti Dios What did antes? God think about you before? Cuando le decía, Señor, lo único que quiero es You're agradarte. saying, Lord, the only thing I want to do is please you. Por eso mientras cantábamos ahorita, Señor, te amo más que a mi And vida. that's what we're saying, Lord, I love you more than my own ¿De life. verdad lo amamos más que a nuestra vida? Do we truly love him more than our own life? ¿De verdad le podemos decir, Señor, te amo más que a mi Can vida? we truly say, Lord, I love you more than my Hasta own que no life? venga un mundial. Until the World Cup comes, of course. Te amo más que a mi vida. I love you more than my own life. Hasta que no se me presente una mujer bonita. Until a pretty girl doesn't arise. Te amo más que a mi I vida. love you more than my own life. Hasta que no se me presente la oportunidad de hacer más negocio y más negocio y más negocio. Until the opportunity arises to make more business and more business and more business. Te amo más que a mi I vida. love you more than my own life. Hasta que no se me presente la oportunidad de tener más overtime y overtime para poder cumplir mis metas. Until I get the opportunity to do more overtime and overtime to fulfill my goals. ¿De verdad amamos a Dios más que a nuestra vida? Do we truly love God more than our own life? Es importante que nos demos cuenta It's important that we realize de dónde hemos caído. from where we have fallen. El orden de este versículo habla de lo siguiente. The order of this verse speaks the following. Recuerda hasta dónde has caído. Remember how Número far uno. you've fallen. Number one, Mira cómo estás. look how you are. Mira cómo te has enfriado. Look how you've grown cold. Escuchaba unas semanas atrás en una reunión que tuvimos A few weeks ago in a meeting we y had, algunos decían, es que estamos cansados. I heard people say it's because we're tired. Es que ya no tenemos la misma fuerza. Because we don't have the same strength anymore. Y yo sé que los años pasan. And I know that years pass. Dicen en México que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. It's not the same thing to be the Three Musketeers 20 years after. Pero la Biblia dice también que Él nos renueva las alas como las de la águila. But the Bible also says that He renews our strengths like the Que nos da eagles. fuerzas como las del búfalo. And He gives us strength like the buffalo. Y que si todavía estamos vivos, And that if we're still es alive, porque Dios todavía nos quiere seguir usando. it's because the Lord still wants to porque continue todavía to somos use us. útiles. And we're still Y porque useful todavía to Him. tenemos un propósito que And we cumplir. still have a purpose to fulfill. Pero es importante entender But it's important to understand hasta dónde has caído. up to where you have fallen. Mira cómo estás. See how you are. Mira cómo te has enfriado. See how you've grown cold. Mira la hora a la que llega la gente a la iglesia cuando la alabanza empieza a cierta hora. Look at what time people come to church when praise and worship already started. 2. Two. Este versículo dice, nos habla de arrepiéntete de lo que permitiste que desplazara a Dios. It also teaches us to repent of what you allowed to displace Porque God. algo permitiste en tu corazón y en tu mente Because you allowed something in your heart and in que your desplazó mind a Dios de su lugar. that displaced God from His place. ¿En qué pusiste tu mirada que la quitaste de Dios? What did you set your eyes on that you removed it from God? ¿Qué altar levantaste en tu vida What altar did you lift up in your life que desplazó a Dios? that displaced God?
Y de esto vamos a hablar la semana que viene. And we're going to speak about this next week. Vamos a derribar altares. We're going to remove altars. Porque sabes que también otra cosa que veo en la Biblia, Because do you know something else that I see in the que, Bible? que para que el pueblo fuera avivado, That so that the people could be tenían que ser revived. destruidos primero todos los altares. First, every altar habían needed sido to be levantados. removed that had been already raised Así es up. que prepárate para que el Señor te libere. So prepare for the Lord to deliver you. Pero el proceso de este But the versículo, process of this número verse. uno, nos recuerdas de hasta dónde hemos caído. Number one, remember how far you've fallen. Dos, Number nos está two, diciendo que nos arrepintamos it's telling us to repent de lo que permitiste of what que you desplazara a allowed Dios. to displace God. ¿Qué le diste el lugar que le correspondía a Dios? What did you give God's ¿A place quién se to? lo diste? Who did you give it to? ¿O a qué se lo diste? Or what did you give it to? ¿A una persona? To a person? ¿Al dinero? To money? ¿Al negocio? To business? ¿A tu carrera? To your career? Tres, otra cosa que nos dice este versículo Another thing this verse tells us, es que debemos regresar a las primeras obras. we need to return to the first works. ¿A qué se refiere con las primeras obras, What does Pastor it mean Luis? by the first works, Pastor Luis? Simple, It's easy. regresa a la oración, Go back to prayer. regresa a orar una vez más, Go back to praying again. regresa a buscar a Dios una vez Go más, back to seeking God again. regresa a aprender a escuchar su voz una vez más. Go back to hearing His voice Porque again. ¿sabes por qué nos metemos en tanto lío? Because do you know why we get into so much of a mess? Porque no escuchamos a Dios, Because we don't hear God. porque no sabemos escuchar a Because we Dios, don't know how to hear porque no le God. preguntamos a Dios Because we don't ask ¿qué God. piensas de esto? ¿Qué piensas de lo What do you otro? think about this? Or what do you think about this? ¿A qué se refiere con regresar a las primeras obras? What do you mean about going back to the first works? Regresa a la búsqueda de Dios. Go back to seeking God. Vuelve a tener interés en tu relación por Él. Put interest in your relationship with Him again. Regresa al primer amor. Go back to the first love. ¿Qué significa volver al primer amor? What does it mean to go back Una to the vez más first en love? pantalla. Volver a buscar a Dios To seek God again sin necesidad que alguien te presione. without needing someone to pressure you. ¿Qué significa regresar al primer amor? What does it mean to go back to your first love? Es volver a orar It's to pray again. porque deseamos estar con Él. Because we desire to be with Him. Porque hay un hambre por su presencia. Because there's a hunger for His presence. Porque hay un hambre por sentir su amor. Because there's a hunger to feel Si His puedes love. subir al grupo. Porque hay un hambre Because there's a hunger por sentirnos de repente escuchados. to feel listened to. Por sentirnos seguros en su To presencia. feel secure in His presence. Por sentir que la Biblia dice que más vale un día en su casa The Bible says that it's O better un día en one su day presencia in His que 1000 presence fuera or de in His ellos. house than 1,000 out of it. que vuelvas a experimentar el abrazo de Dios. That you can experience God's No porque alguien hug. te lo está predicando, Not because someone's preaching pero porque it tú to lo you, estás experimentando. but because you're experiencing ¿Qué it. significa volver al primer amor, What does it Pastor mean Luis? to go back to the first love, Pastor Luis? Es volver a adorar con todo el corazón, It's again to worship again con wholeheartedly, toda tu mente, with all of your mind, y no estar con las manos levantadas aquí, and not be lifting up your hands pensando here, en que se te van a quemar los frijoles que los dejaste encendidos. thinking that you left the beans turned on at your house. Es volver a adorarlo con todo el corazón. It's worshiping wholeheartedly again. ¿Qué significa volver al primer amor? What does it mean to go back to the first love? Es volver a leer su palabra con hambre, It's reading His word again o with volver a hunger, escuchar su palabra. or hearing His word Hoy la again. Biblia la puedes escuchar, ponte tus earpads. Now you can hear the Bible, Y escucha put on la your palabra de earbuds, Dios. and hear the word of God. Deja de meterte solo a cosas que no te edifican. Stop just listening to things that don't Empieza a edify meterte you. lo que sí te edifica Go into what does y que edify te va a you, poder traer un provecho en la vida. and what's going to bring you an Porque ni advantage Messi in ni life. Ronaldo cuando estés en una crisis, Because nor Messi nor van a venir a Ronaldo apoyarte. are going to come save you. ni Mariala del Barrio, ni la Rosa Salvaje, Nor nadie. anyone from any soap opera. Y los jóvenes no saben ni de lo que hablé ahorita. Young people don't even watch soap Pero operas. todos los que se rieron saben de qué hablé. But all those who do, Lo cual you quiere know. decir que ya no están tan jovencitos. Métete cosas que te edifiquen. Put things that edify Llénate de cosas. Vuelve al primer you. amor. Go back to the first love. ¿Qué significa volver al primer amor? What does it mean to go back to the first love? Es volver a servir por amor It's to serve with love y no por obligación. and not out of obligation. Si alguien siente que está sirviendo por If obligación, someone feels like you're serving out of obligation, no sirvas más. don't serve. Ve con tu líder. Go with your leader. Seguridad, vayan con Miguel Security, you can go with Miguel. y dígale, Miguel, yo creo que no estoy sirviendo a gusto. And you know what? Say, Miguel, I don't think I'm Yo creo que estoy serving. sirviendo por obligación. I'm serving out of obligation. I'm not. Necesito sentarme para recibir I de need to Dios sit down so I can receive from God antes de poder volver a servir. before serving again. Si estás sirviendo criticando todo, If you're serving and criticizing everything,
deja de servir. Stop serving. No nos haces bien al cuerpo de You're Cristo. not helping the body of Christ. Y estás intoxicando la atmósfera de cada And domingo. you're intoxicating the atmosphere every Sunday. Yo no sé si me estás entendiendo. I don't know if you're understanding. Recibe de parte de Dios primero Receive from God para que first, puedas dar lo mejor verdaderamente de ti. so you can give what's best from you. Quise volver al primer amor. What does it mean to go back to the first love? Mira lo que dice Santiago 4:8. Look what James says. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Sabes por qué sentimos a veces lejos a Dios? Do you know why sometimes we feel that God is far? Ay, Señor, es que siento que no te siento. It's because, Lord, I feel like I don't feel you. Él tampoco te siente. He doesn't also feel you. Ayer el Señor me ponía algo cuando estábamos en el retiro de intercesión. Yesterday when we were in the intercession retreat, the Lord Porque was muchas veces placing decimos, ¿dónde está el Dios de Elías? in my mind saying, where's the God of Y mientras Elijah? le decimos, ¿dónde está el Dios de We're Elías? saying, where is the God of Elijah? El Señor está diciendo, ¿dónde están los Elías de Dios? God is saying, where's the Elijahs of God Que se acercaban a mí, that would approach me, que traían tanta pasión, that would have so much que hacían de passion, encender fuego del cielo, that they would make fire come que from con el heaven, manto abrían los ríos, that with their mantle they would open que the hacían rivers, milagros donde quiera que they estuvieran. would do miracles wherever they would go. ¿Cuántos están comprendiendo? How many are understanding? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Approach God and He will approach El you. avivamiento viene una vez más, escúchenme por favor, Revival comes once again cuando nos arrepentimos when we repent y buscamos su rostro. and seek His face. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to that? Hoy es un día para arrepentirnos. Today is a moment to repent. Dile al que está a tu lado, es un día para Tell the person arrepentirnos. next to you, today is a moment to repent. Y dentro de las bromas que yo puedo hacer cuando estoy predicando, And among all the jokes that I can do as I'm créeme que cada que teaching, me paro en este lugar, trust me that every time that I'm in lo hago here, con mucha responsabilidad. I do it with much Y pueden venir responsibility. a ver mi bosquejo. Rosa Salvaje no está en mi And bosquejo. you can see in my teaching, there's no rosa salvaje in my teaching. Son cosas que de repente pueden salir aquí, There are things that can come out here, pero es parte de lo que el Señor te quiere hablar, but it's part of what the Lord wants de to una forma speak relevante, in a relevant way. que no sea tedioso estar en la That iglesia, isn't just it's pero que tedious to entiendas come la to church, responsabilidad del mensaje. but that you feel the Y responsibility el of the peso del teaching mensaje. and the weight of the teaching. Dile al que está a tu lado, hoy es un día para Tell the arrepentirnos. person next to you, it's a time to repent. Número uno, hay que recordar la fama de Dios, Number one, we need to remember the fame lo of que God. ya hizo en el pasado para volver a creer en Él What He did in the past so we can believe y volver a in Him tener again. fe que Él pueda sacarnos de donde And have faith estamos. that He can remove us from where we are. Amén. ¿Cuántos dicen amén a How eso? many say amen to that? Dos, es tiempo de regresar al altar Two, it's time to go back y to es the tiempo de altar. regresar al primer amor. And it's time to go back to the first Es love. tiempo de regresar a la oración. It's time to go back Es to tiempo de prayer. regresar a su It's time búsqueda. to go back to seeking Him. Y tres, para que venga un avivamiento And three, for a revival una to vez come más a nuestras vidas. once again to our lives. Es tiempo de recibir el soplo del Espíritu Santo. It's time to receive the breath of the Holy Spirit. Mira lo que dice Ezequiel 37:9. Look what Ezekiel 37:9 says. Y eso fue algo que declaramos mientras veníamos entrando a la ciudad el día de ayer. And that's something that we declared as we were coming into the city yesterday. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Para poder avivarnos una vez más, To revive again, hay que permitir que el soplo we need de to Dios, arrive God's el breath, soplo del Espíritu de Dios, the breath of the Holy Spirit pueda of God, descender sobre cada uno de can nosotros descend over every single y one que of us. podamos volver a And that we avivarnos, can be revived que again. podamos volver a decirle, Señor, aquí That we estoy. can say, Lord, here I Si am. tengo problemas, Yes, I have si no problems. niego mi situación, Yes, I don't deny my esta es mi situation. realidad, This is my pero tu verdad reality. está por encima de mi But your realidad. truth surpasses my Así es que reality. lléname de tu Santo So Espíritu, fill me with your Holy porque no Spirit. quiero vivir caminando por esta tierra como si estuviera muerto. Because I don't want to live walking on this earth as if I was dead. No quiero venir a esta I iglesia don't want to come to y this levantar church mis manos, and lift up my hands. pero que no sea una adoración But genuina, it's not a genuine que worship. sea una adoración, quiero que sea una adoración que sale del I want corazón. it to be a worship that comes from the Quiero heart. que haya avivamiento en mi I vida. want there to be revival in my Y life. para eso tienes que permitir que el soplo de And Dios for that you need to let the breath of llegue a God tu vida. come to your life. Yo quiero que te pongas de pie I en want este you to stand on momento. your feet. El avivamiento, escúchame bien, Listen well. no solo se Revival produce por el esfuerzo humano. isn't just produced by human strength. El avivamiento se produce una vez más en nosotros Revival is produced in us cuando el Espíritu Santo viene sobre when the Holy nosotros. Spirit comes over us. Vamos, levanta tus manos y mira de una vez. El altar está abierto. And once again, the altar is Yo te open. dije que el punto número 2 I told you point number 2. era arrepentirnos It was to repent y volver al altar. and come back to the altar. Hoy vuelve al altar. Today, come back to Hoy the sal de altar. tu lugar. Today, go out of your place. Hoy ven tú primero You come y first busca de Dios. and seek
God Hoy ven first. tú primero Today you y come dile, first. Señor, yo quiero ser el primero And say, Lord, I want to en be the ser first avivado. one to be activated. Yo quiero ser el primero I want to be the en first ser one lleno de tu to be presencia. full of your presence. Yo quiero ser el primero I want to be the en first que one soples aliento de mí sobre that mi vida. you breathe breath Vamos, over me.